En el firmamento antiguo, cuando las constelaciones eran concebidas como voluntades vivas y los movimientos celestes no solo marcaban estaciones sino destinos, la energía de Tauro fue entendida como la memoria persistente del universo. No surgió como un relámpago ni como un augurio repentino, sino como una fuerza lenta, densa y creadora que avanzaba con la determinación de la tierra fértil empujando hacia la vida. En la visión profética asociada a Tauro, el tiempo no corre, se asienta. Cada instante se vuelve semilla, cada decisión se transforma en raíz, y el destino se construye por acumulación, no por impulso. Tauro aparece en los relatos astrales como el guardián del umbral entre lo invisible y lo tangible. Allí donde otros signos anuncian ideas, Tauro las vuelve materia. La profecía taurina no habla de finales abruptos ni de giros dramáticos, sino de civilizaciones levantadas piedra sobre piedra, de linajes que prosperan porque saben cuidar, de espíritus que comprenden que sostener es tan sagrado como iniciar. En ese sentido, Tauro ha sido visto como el signo que recuerda a los mundos que nada verdadero puede surgir sin paciencia y que todo lo que perdura debe atravesar la prueba del tiempo. En los mitos estelares más antiguos, Tauro estaba asociado a grandes bestias sagradas, toros cósmicos que cargaban sobre su lomo la bóveda del cielo durante eras enteras. No eran símbolos de violencia, sino de poder contenido. La profecía que surgía de su imagen hablaba de una fuerza capaz de dominar sin destruir, de proteger sin aprisionar. Se decía que cuando Tauro despertaba plenamente en una era, las sociedades aprendían el valor del trabajo silencioso, de la constancia como forma de fe, de la construcción como acto espiritual. Desde esta visión, la energía taurina fue considerada una promesa de abundancia consciente. No una abundancia caótica, sino aquella que nace del respeto por los ciclos naturales. Las profecías vinculadas a Tauro anunciaban tiempos en los que la humanidad recordaría cómo dialogar con la tierra, cómo leer los mensajes del cuerpo, cómo reconciliar el deseo con la necesidad. Tauro no negaba el placer, lo consagraba. En los textos astrológicos más místicos, se decía que Tauro enseñaría que el gozo también es un camino de elevación cuando está alineado con la armonía y no con el excesivo consumo. En lo épico, Tauro representa al héroe que no abandona el campo de batalla interior. No es el que vence rápido, sino el que permanece cuando todos se han retirado. La profecía taurina describe almas que atraviesan pruebas largas, aparentemente repetitivas, sabiendo que cada paso refuerza la estructura interna. Ese héroe no busca gloria inmediata, busca permanencia. Así, Tauro se convierte en símbolo de resistencia sagrada, de la capacidad de sostener la visión incluso cuando no hay señales externas de recompensa. En los ciclos proféticos, Tauro también aparece como el custodio de los valores esenciales. Cuando las civilizaciones se alejan de lo que nutre de verdad, la energía taurina se manifiesta para recordar lo fundamental, el alimento compartido, el hogar construido con intención, la palabra cumplida, el compromiso que no se abandona ante la primera dificultad. La profecía no es punitiva, es restauradora. Tauro no derriba, reconstruye. No quema, fertiliza las cenizas. En la narrativa astrológica del futuro, Tauro es descrito como uno de los grandes estabilizadores del caos. Mientras otros arquetipos empujan hacia la experimentación constante, Tauro trae el ancla. Enseña que no todo cambio es evolución y que la verdadera transformación ocurre cuando lo nuevo se integra sin destruir lo que sostiene la vida. La visión profética lo muestra guiando a los pueblos hacia un nuevo pacto con la materia, donde el dinero, el trabajo y los recursos dejan de ser instrumentos de dominación para convertirse en herramientas de cuidado y continuidad. La motivación profunda que emana de Tauro no es la urgencia, sino la certeza. La certeza de que lo que se cultiva con amor y disciplina florecerá, aunque el proceso sea lento. En la voz profética de Tauro no hay gritos ni advertencias estruendosas, hay una vibración grave y constante que invita a confiar en el propio ritmo, a honrar los procesos largos, a permanecer fiel a lo que tiene valor real. Es una visión que devuelve dignidad al esfuerzo cotidiano y sacraliza la simple acción de perseverar. Así, en la gran sinfonía del zodiaco, Tauro sostiene la nota base sobre la cual todo lo demás puede existir. La profecía no anuncia un final apocalíptico ni una salvación repentina, sino una era donde la fuerza tranquila supera al ruido, donde la estabilidad se vuelve revolucionaria y donde la verdadera victoria consiste en crear algo que permanezca más allá del tiempo personal. Bajo la mirada de Tauro, el futuro no se conquista, se construye, se cuida y se honra, como la tierra que, una y otra vez, responde con vida a quien sabe esperar. En la expansión de esta visión profética,
Tauro también se manifiesta como la conciencia del cuerpo estelar, entendido no solo como vehículo físico sino como templo donde la energía cósmica se densifica y aprende a habitar límites. En antiguas corrientes astrológicas, se creía que Tauro guardaba el secreto de cómo el espíritu acepta la lentitud de la materia sin perder su origen luminoso. Esta enseñanza no fue plenamente desarrollada en los relatos más conocidos, pero sostenía la idea de que encarnar es un acto de valentía sagrada. La profecía taurina habla de almas que eligen permanecer, anclarse y vivir plenamente incluso cuando la trascendencia parece más seductora que la permanencia. Desde esta perspectiva, Tauro gobierna la alquimia del valor interior. No solo el valor material, sino aquel que no puede ser arrebatado porque se edifica desde la coherencia. En visiones oraculares se describía a Tauro como el signo que revela que merece ser protegido y que debe ser dejado atrás por simple desgaste natural. No a través del conflicto, sino por la maduración del criterio interno. Así, la profecía taurina no empuja a renuncias dramáticas, sino a elecciones definitivas que nacen de la claridad y no del miedo. Otro aspecto profundo de esta visión es la relación de Tauro con el silencio. En tradiciones olvidadas, se decía que Tauro enseñaba a escuchar a la tierra del mismo modo en que otros signos escuchaban al cielo. Este silencio no es vacío, es gestación. La profecía afirma que en los largos periodos donde aparentemente nada cambia, se están reorganizando fuerzas invisibles que preparan una estabilidad mayor. Este conocimiento convierte la espera en poder y la quietud en estrategia espiritual. En el plano épico, Tauro representa las fortalezas invisibles. No castillos elevados ni murallas imponentes, sino estructuras internas imposibles de quebrar porque no dependen de la aprobación externa. La visión profética describe a Tauro como el constructor de refugios energéticos, lugares simbólicos donde la conciencia puede resguardarse durante las tormentas colectivas. En tiempos de exceso, Tauro recuerda la suficiencia, en tiempos de carencia, recuerda la capacidad de regeneración. Existe también una dimensión profética ligada al placer consciente que rara vez se explora plenamente. Tauro no promueve la renuncia al disfrute, sino su refinamiento. La energía taurina anuncia una era donde el goce no será sinónimo de culpa ni de exceso, sino de presencia. Comer, tocar, crear, descansar y producir serán actos igualmente sagrados. En esta visión, el placer equilibrado se convierte en una forma de resistencia contra la alienación y el desgaste del alma. Astrológicamente, Tauro es también el guardián de la memoria sensorial del universo. Cada aroma, textura y sonido se convierte en registro de experiencia. La profecía sugiere que Tauro enseña a recuperar el conocimiento ancestral perdido no a través de revelaciones súbitas, sino mediante prácticas repetidas que despiertan la sabiduría inscrita en el cuerpo y en la materia misma. Así, el pasado no queda atrás, sino que se vuelve cimiento vivo del presente. En el flujo del destino colectivo, Tauro aparece como el regulador del deseo. No para reprimirlo, sino para alinearlo con la capacidad real de sostenerlo. La visión profética afirma que cuando el deseo supera a la estructura, surge el colapso, cuando la estructura nutre al deseo, surge la prosperidad duradera. Tauro encarna esta enseñanza a través de la constancia, mostrando que la verdadera expansión no ocurre cuando se quiere más, sino cuando se cuida mejor lo que ya existe. Desde una mirada motivadora, la profecía taurina insufla una fuerza profundamente restauradora. Enseña que no es necesario avanzar con violencia para avanzar con verdad. Que la firmeza puede ser más poderosa que la velocidad. Que mantenerse fiel a la propia esencia en un mundo cambiante es un acto heroico de primer orden. Tauro no promete facilidad, pero garantiza solidez. No ofrece atajos, pero abre caminos que no se derrumban. En la gran narrativa del zodiaco, Tauro sostiene la continuidad entre generaciones. Es el arquetipo que transmite oficios, valores y saberes sin necesidad de imponerlos. La profecía lo describe como el signo que asegura que algo de lo verdadero siempre sobrevivirá, incluso en épocas de disolución. Mientras otros traen visiones del mañana, Tauro se asegura de que el mañana tenga raíces suficientemente profundas para existir. Así, la visión profética de Tauro no se limita a la estabilidad superficial, sino que revela una fuerza evolutiva silenciosa que transforma desde abajo, desde lo invisible, desde lo aparentemente inmóvil. Es la épica de quien permanece, de quien construye sin testigos, de quien entiende que el futuro pertenece a aquello que puede ser sostenido con amor, paciencia y determinación. En ese pulso constante, Tauro se erige como la promesa de que la vida, cuando es cuidada, siempre responde con abundancia verdadera.
más allá de la tierra visible y del cuerpo tangible, la visión profética de Tauro se extiende hacia la comprensión del tiempo como una entidad viva. En antiguas corrientes astrológicas contemplativas, Tauro era considerado el signo que enseña a habitar el tiempo sin ansiedad, a reconocerlo como aliado y no como enemigo. La profecía taurina revela que el tiempo no castiga a quien avanza lento, sino a quien se desconecta de su propio ritmo natural. Desde esta mirada, cada etapa prolongada tiene un propósito sagrado: consolidar lo que no puede afirmarse en la prisa. Tauro así se vuelve maestro de la duración, demostrando que lo eterno no nace de la aceleración, sino de la permanencia consciente. Existe también una dimensión poco explorada de Tauro relacionada con la soberanía interior. No como dominio externo, sino como la capacidad de no ser desplazado de la propia esencia por presiones colectivas. En la narrativa épica astral, Tauro es el reino que no necesita conquistar para existir, porque su poder radica en la autodeterminación. La profecía describe este estado como una fortaleza interna que no se defiende atacando, sino sosteniéndose. Cuando esta energía se activa en el destino, los vínculos, las decisiones y los caminos dejan de estar dictados por la urgencia ajena y comienzan a responder a una ley interna firme y serena. La visión profética taurina también abarca la relación entre creación y conservación. Tauro no solo construye, mantiene vivo lo creado. En los antiguos relatos celestes, se decía que muchas civilizaciones caían no por falta de innovación, sino por no saber cuidar lo que habían logrado. Tauro aparece entonces como el guardián de la continuidad creativa, recordando que toda obra necesita atención constante para no degradarse. En este sentido, la épica taurina no glorifica el inicio, sino la dedicación diaria que impide la disolución. En el plano espiritual profundo, Tauro es el arquetipo de la reconciliación con el límite. Mientras otros impulsos zodiacales buscan expandirse sin fronteras, Tauro comprende que el límite no es una prisión, sino una forma que permite la manifestación. La profecía enseña que allí donde se acepta el límite con dignidad, nace una creatividad más refinada, más sólida, más real. Esta comprensión convierte la renuncia consciente en una fuente de poder, no de pérdida. Otro aspecto apenas insinuado es la relación de Tauro con la fidelidad a la palabra dada. No solo como ética social, sino como ley cósmica. En la visión profética, Tauro encarna la vibración que sostiene juramentos antiguos, contratos invisibles entre el alma y su propósito. Cuando esta energía se activa, la palabra recobra peso, el compromiso vuelve a ser sagrado y la coherencia se transforma en una fuerza que ordena el caos circundante. Esta fidelidad no es rígida, es profunda, no es obstinación, es alineación. Astrológicamente, Tauro también rige una forma de valentía silenciosa que rara vez es celebrada. La valentía de permanecer cuando no hay reconocimiento, de seguir sosteniendo cuando el resultado aún no se revela, de confiar sin garantías externas. La profecía señala que esta forma de coraje es una de las más raras y poderosas, porque crea estabilidad allí donde otros solo reaccionan. En los relatos épicos del futuro, son estas fuerzas silenciosas las que permiten que las grandes transformaciones no colapsen bajo su propio peso. Desde una perspectiva motivadora, la energía taurina impulsa una revalorización del esfuerzo sostenido como acto de amor hacia la vida. No como sacrificio estéril, sino como inversión consciente en lo que se desea ver florecer. La visión profética afirma que nada que reciba atención genuina permanece estéril para siempre. Tauro enseña a confiar en esta ley, incluso cuando las señales visibles tardan en aparecer. En el entramado colectivo, Tauro actúa como memoria estabilizadora después de las crisis. Cuando los sistemas se fracturan y las identidades se disuelven, su energía permite reconstruir sin negar lo aprendido. La profecía lo muestra como el signo que convierte la experiencia en sabiduría práctica, evitando que el dolor vivido se repita innecesariamente. Así, Tauro no solo preserva, sino que transforma lo vivido en cimiento más fuerte. Finalmente, la visión profética de Tauro se proyecta como un recordatorio eterno de que la vida no exige ser conquistada, sino sostenida. Que el verdadero poder no reside en controlar, sino en cuidar. Que la estabilidad no es estancamiento, sino la base desde la cual toda auténtica evolución puede desplegarse. En esta épica silenciosa, Tauro no avanza con estruendo, pero deja huellas imborrables. Su promesa no es el triunfo inmediato, sino la permanencia de lo verdadero, la prosperidad que resiste al tiempo y la certeza de que aquello que se construye desde la raíz nunca se pierde.
En una capa aún más profunda de la visión profética de Tauro aparece su vínculo con el principio venusino elevado, no reducido al amor romántico ni a la estética superficial, sino entendido como la ley cósmica de atracción que mantiene unido al universo. Tauro no solo recibe la influencia de Venus, la encarna como una fuerza de cohesión que impide que las formas se fragmenten. Desde esta mirada, la profecía taurina anuncia periodos en los que el mundo recuerda que nada subsiste por competencia extrema, sino por afinidad, por cooperación natural, por la capacidad de reconocer lo que merece permanecer unido. Tauro enseña que amar no es perder fuerza, sino consolidarla. Existe también una dimensión sonora y vibracional asociada a Tauro que rara vez ha sido desarrollada. En antiguas cosmologías, se decía que Tauro regula la frecuencia grave del cosmos, el pulso lento que sostiene todas las melodías superiores. La profecía habla de una nota fundamental que, cuando se pierde, genera disonancia colectiva. Tauro custodia ese tono base, recordando que la armonía no depende de lo complejo, sino de lo estable. Cuando esta energía se activa, la palabra se vuelve más verdadera, el silencio más pleno y la comunicación recupera su capacidad de crear realidad. Otro aspecto esencial es la relación de Tauro con la herencia invisible. No solo la genética o la cultural, sino la memoria energética de la sangre y de la tierra donde se ha vivido. En la visión profética, Tauro actúa como mediador entre generaciones, permitiendo que los errores no resueltos se transformen en sabiduría silenciosa. Se le atribuye la capacidad de sanar linajes no mediante rupturas, sino mediante continuidad consciente. La épica taurina no corta la historia, la depura, la asienta y la dignifica. En términos de transformación, Tauro también contiene una relación profunda con la muerte lenta y digna de lo que ya no sirve. A diferencia de otros arquetipos que destruyen para dar lugar a lo nuevo, Tauro acompaña los finales como quien acompaña una cosecha agotada. La profecía enseña que no todo debe ser salvado, pero que todo merece ser concluido con respeto. Esta capacidad de cerrar ciclos sin violencia evita que el pasado se convierta en carga y permite que la renovación suceda sin trauma innecesario. La visión profética taurina se extiende incluso al concepto de economía sagrada. No como sistema de acumulación, sino como flujo equilibrado de recursos. Tauro porta la sabiduría de saber cuánto es suficiente. En los relatos astrales del porvenir, su energía guía a las sociedades hacia modelos donde la riqueza deja de medirse solo en posesiones y comienza a evaluarse en estabilidad, acceso, continuidad y cuidado. Esta economía no idolatra la escasez ni la abundancia desmedida, sino la distribución armónica que permite que la vida prospere sin agotarse. En su dimensión épica, Tauro es también el guardián de los umbrales estacionales del alma. Marca el paso del impulso a la consolidación, del deseo a la forma. La profecía lo coloca como el punto donde las intenciones deben demostrar su capacidad de sostenerse en el mundo real. No todas las visiones atraviesan este umbral. Tauro no castiga a las que no logran hacerlo, simplemente las deja disolverse. Lo que permanece es aquello que está alineado con una verdad profunda y viable. Desde el punto de vista motivador, Tauro revela una enseñanza radical, la confianza en la repetición consciente. En un mundo que glorifica lo novedoso, la profecía taurina devuelve dignidad a lo que se repite con sentido. El gesto reiterado, el esfuerzo constante, la dedicación diaria se convierten en actos heroicos porque sostienen la continuidad de la vida. Nada verdaderamente grande, afirma esta visión, se logra sin atravesar la aparente monotonía que afina el carácter y fortalece la voluntad. En el alma del zodiaco, Tauro también representa el voto original de encarnación. La decisión de permanecer en la materia, de experimentar límites, de aprender a amar lo concreto. La profecía sugiere que esta elección no es accidental, sino un pacto profundo con la experiencia humana. Tauro recuerda ese pacto cuando surge la tentación de abandonar, de huir, de disolverse. Su fuerza no obliga, sostiene. No empuja, afirma. Así, la expansión de la visión profética de Tauro muestra una energía que no busca dominar el relato del mundo, sino sostenerlo desde abajo, como la raíz que no se ve pero sin la cual nada se eleva. Su épica no está hecha de conquistas visibles, sino de permanencias silenciosas. Su motivación no promete gloria instantánea, sino sentido duradero. Tauro permanece como testimonio de que la vida, cuando se honra en su ritmo natural, responde con una fuerza imparable, paciente y profundamente fiel a lo que es verdadero. En un plano todavía más sutil de esta visión profética, Tauro se revela como el arquetipo de la confianza primordial en la vida. No una confianza ingenua,
sino una certeza profunda que nace de haber comprobado, una y otra vez, que aquello que se nutre con constancia responde. En antiguas tradiciones astrales se decía que Tauro conoce el lenguaje secreto de la fertilidad porque no duda del retorno. Siembra sabiendo que la respuesta llegará, aunque no sea inmediata ni espectacular. Esta fe lenta es una de las fuerzas más transformadoras de su naturaleza, ya que sostiene el ánimo cuando el resultado aún no se manifiesta y cuando el mundo parece exigir pruebas antes de otorgar valor. La profecía taurina también se extiende hacia el dominio de la identidad estable. Tauro encarna la idea de que no todo debe reinventarse constantemente para evolucionar. Existe una identidad que se pule, se arraiga y se fortalece sin perder su esencia. En este sentido, Tauro es la conciencia que atraviesa las tormentas sin fragmentarse. La épica asociada a este arquetipo no habla de máscaras cambiantes, sino de una presencia sólida que se adapta sin traicionarse. La visión profética afirma que el verdadero poder surge cuando se puede cambiar la forma sin abandonar el centro. En las corrientes astrológicas más profundas, Tauro también está ligado al misterio de la autosuficiencia emocional. No como aislamiento, sino como plenitud interior que permite vincularse sin dependencia. Se decía que cuando la energía taurina alcanza su expresión elevada, el apego se transforma en cuidado y la posesividad en protección consciente. Esta alquimia interna no ha sido suficientemente desarrollada en muchos relatos, pero constituye una parte central de su profecía: amar sin miedo a perder, sostener sin necesidad de controlar, compartir sin vaciarse. En el imaginario épico del cielo, Tauro es el guardián del fuego lento. Mientras otros signos simbolizan llamas ardientes o chispas repentinas, Tauro representa el calor constante que no se apaga durante la noche. Esta imagen profética habla del coraje que no se consume, de la motivación que no depende de estímulos externos, de la voluntad que no fluctúa con la aprobación o el rechazo. En este fuego sostenido reside la capacidad de atravesar largos periodos de prueba sin perder dirección. Tauro también se manifiesta como el gran reconciliador entre deseo y realidad. La profecía enseña que no todo deseo es negado ni todo límite es enemigo. Cuando el deseo se vuelve consciente de sus propios tiempos y capacidades, deja de ser frustración y se convierte en proyecto viable. Tauro porta esta sabiduría como un código interno que traduce anhelo en acción concreta. Esta traducción es una de sus grandes hazañas invisibles: convertir lo intangible en algo que puede sostenerse sin romperse. En su dimensión más espiritual, Tauro guarda la memoria del paraíso encarnado. No como lugar perdido, sino como posibilidad presente de experimentar lo sagrado a través de lo simple. La profecía habla de una época en la que la espiritualidad descendió a la materia y aprendió a expresarse en el acto de cultivar, construir, cocinar, preservar y embellecer. Tauro conserva ese recuerdo y lo reactiva cada vez que la vida cotidiana es vivida con respeto y atención. Lo ordinario se vuelve rito, lo repetido se vuelve oración. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con la dignidad del descanso. En la visión profética, el reposo no es debilidad ni interrupción, sino parte esencial del ciclo creador. Tauro enseña a detenerse sin culpa, a recuperar fuerzas sin ansiedad, a reconocer que la productividad sin recuperación conduce al agotamiento del alma. Esta sabiduría se vuelve especialmente poderosa en tiempos de desgaste colectivo, donde descansar conscientemente es un acto revolucionario. En el plano colectivo, Tauro actúa como estabilizador después de las revelaciones. Cuando las verdades salen a la luz y los sistemas se tambalean, es Tauro quien ayuda a asentar lo revelado en nuevas estructuras duraderas. La profecía lo describe como el signo que transforma la conciencia en acción sostenida, evitando que el despertar se disuelva en entusiasmo efímero. Sin Tauro, la revelación no se enraiza; con Tauro, se vuelve vida cotidiana. Desde una perspectiva motivadora, la energía taurina impulsa una forma de determinación serena que no se rinde ante la lentitud del proceso. Enseña que avanzar poco pero con firmeza es preferible a avanzar rápido sin sustento. La profecía afirma que cada paso consolidado crea un suelo más estable para el siguiente, y que incluso los retrocesos pueden convertirse en refuerzos si no se abandona el propósito. En la arquitectura profunda del zodiaco, Tauro es el recuerdo constante de que la vida quiere durar. No busca consumirse en un instante de brillo, sino extenderse, nutrirse y multiplicarse. Esta voluntad de continuidad atraviesa toda su visión profética y se manifiesta como un llamado silencioso a proteger lo que merece existir más allá del presente inmediato. Así, Tauro se revela como una fuerza que no necesita imponerse para ser invencible.
Su épica es la del que permanece cuando el ruido cesa, del que cuida cuando otros ya han partido, del que construye algo tan sólido que puede ser heredado. La profecía taurina no promete una cima repentina, sino un camino que, paso a paso, se convierte en hogar. Y en esa promesa silenciosa reside su poder más grande, la certeza de que lo verdaderamente valioso no se pierde, porque ha sido creado para permanecer. En las capas más remotas de la tradición astrológica, Tauro también fue concebido como el guardián del umbral entre naturaleza y cultura. La visión profética lo sitúa allí donde lo salvaje aprende a convivir con lo construido sin ser dominado ni extinguido. Esta función es profundamente épica, porque implica sostener el equilibrio entre lo instintivo y lo civilizado. Tauro no domestica la fuerza vital, la canaliza. En este arquetipo, el impulso bruto se convierte en habilidad, el deseo en obra, la potencia en permanencia. La profecía afirma que cuando este equilibrio se pierde, las sociedades se vuelven o demasiado rígidas o demasiado caóticas, pero cuando Tauro gobierna, ambas fuerzas aprenden a coexistir. Otra dimensión aún no desplegada del todo es la relación de Tauro con la integridad energética. En antiguos sistemas simbólicos se decía que Tauro es el signo que no fragmenta el alma. Su enseñanza consiste en mantener un mismo pulso interno en todos los planos de la existencia. Pensamiento, acción, emoción y cuerpo vibran en una sola dirección. Esta coherencia profunda es uno de los pilares de su visión profética, porque de ella surge una autoridad natural que no necesita imponerse. La épica taurina no se basa en convencer, sino en encarnar. Donde Tauro está presente, la realidad se ordena por resonancia. La profecía taurina también abarca la comprensión del ritmo colectivo. No solo el ritmo individual, sino el pulso de comunidades enteras. Tauro reconoce cuando es tiempo de sembrar, de esperar, de proteger y de cosechar. Esta sabiduría cíclica fue atribuida en mitologías olvidadas a sacerdotes y guardianes de la tierra, capaces de leer señales imperceptibles para otros. En tiempos de confusión, Tauro devuelve el compás perdido. La épica no es aquí la del combate, sino la del sostenimiento, evitar que el tejido social se deshaga cuando las fuerzas externas presionan. Existe además un aspecto profundamente motivador vinculado a la dignidad del proceso incompleto. Tauro no exige resultados inmediatos para validar el esfuerzo. La profecía sostiene que hay etapas que no existen para producir frutos visibles, sino para fortalecer la estructura que los sostendrá más adelante. Esta enseñanza devuelve valor a los caminos largos y a los periodos de aparente estancamiento. Tauro honra el trabajo que nadie aplaude, porque sabe que lo invisible sostiene lo visible. En el plano mítico, Tauro también ha sido descrito como portador de una calma magnética que disuelve el miedo colectivo. No a través de discursos, sino mediante presencia. Esta cualidad se relaciona con la capacidad de absorber tensiones sin quebrarse, de transformar ansiedad en quietud fértil. La profecía indica que cuando esta energía se activa en un ciclo histórico, el pánico disminuye y la toma de decisiones se vuelve más consciente. Tauro enseña que no todo debe resolverse de inmediato, y que la serenidad puede ser el acto más valiente en medio del caos. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con la belleza funcional. No una belleza ornamental desligada de la vida, sino aquella que cumple una función y al mismo tiempo eleva el espíritu. La visión profética recupera la idea de que lo bello no es un lujo, sino una necesidad estructural para la estabilidad emocional y espiritual. Tauro protege esta dimensión recordando que los espacios, los objetos y las formas que acompañan la vida cotidiana influyen en la permanencia del equilibrio interior. En el ámbito del destino, Tauro representa la capacidad de sostener una misma intención a lo largo de múltiples transformaciones externas. La profecía habla de caminos que cambian de forma sin cambiar de propósito. Esta fidelidad al núcleo interno permite atravesar pérdidas, mutaciones y redefiniciones sin caer en la dispersión. Tauro no se aferra a una forma por miedo, sino que conserva la esencia mientras permite que la forma evolucione cuando es necesario. Desde una mirada épica, Tauro es el símbolo del pacto silencioso con la realidad. Aceptar lo que es no como resignación, sino como punto de partida sólido. Esta aceptación activa es una de las fuerzas más subestimadas del arquetipo taurino. La profecía enseña que luchar contra lo que ya existe agota energía valiosa, mientras que reconocerlo permite transformarlo con paciencia y dirección. Tauro no se rinde ante lo real, lo trabaja hasta convertirlo en aliado. En la corriente motivadora de esta visión, Tauro devuelve honor a la constancia como virtud heroica. En un mundo habituado al reemplazo rápido,
sostener se convierte en un acto revolucionario. Permanecer fiel, seguir construyendo, cuidar lo que ha sido elegido, todo esto adopta una dimensión épica porque desafía la inercia del abandono. La profecía taurina afirma que el verdadero legado no lo dejan quienes brillan brevemente, sino quienes construyen algo que puede ser habitado por otros. Finalmente, Tauro se manifiesta como la conciencia que recuerda que la vida desea ser habitada plenamente, no consumida ni superada. Su visión profética no impulsa a trascender la experiencia terrenal negándola, sino a encarnarla con tal profundidad que se vuelva sagrada. Comer, trabajar, amar, proteger, esperar y perseverar adquieren un peso mítico cuando se realizan con presencia y coherencia. Así, Tauro se consolida como una fuerza arquetípica que no promete salvación instantánea ni revelaciones fulminantes, sino algo más raro y poderoso, la capacidad de sostener una verdad a lo largo del tiempo. Su épica es silenciosa, su motivación es duradera y su profecía se cumple cada vez que la vida, cuidada con paciencia y respeto, responde reafirmando su voluntad de continuar. En una franja todavía más profunda de esta arquitectura profética, Tauro aparece como el arquetipo de la transmutación de la sombra a través de la perseverancia consciente. No elimina lo oscuro ni lo reprime, lo integra mediante el contacto constante con la realidad. En las corrientes astrológicas más antiguas se decía que Tauro no teme a la densidad porque sabe trabajarla. Allí donde otros se paralizan ante el peso emocional, la costumbre o la inercia, Tauro desciende sin dramatismo y comienza a modelar. La profecía señala que la sombra pierde su poder cuando se la enfrenta con continuidad y presencia, no con rechazo. Así, lo que parecía obstáculo se vuelve material de construcción, y lo que parecía límite se convierte en contención fértil. Surge también la imagen épica del artesano sagrado, una figura poco destacada en los relatos heroicos tradicionales. Tauro encarna la maestría que nace de repetir un gesto hasta que se vuelve precisión, belleza y verdad. La visión profética honra a quienes pulen, afinan, ajustan y perfeccionan sin prisa, porque entienden que la excelencia no irrumpe, se cultiva. En este plano, Tauro gobierna la sabiduría del detalle, la capacidad de reconocer que lo pequeño, sostenido en el tiempo, edifica lo grandioso. La épica aquí no se libra en grandes batallas, sino en la fidelidad al oficio interior. Otro aspecto inexplorado es el rol de Tauro como custodio de fronteras sanas. No muros que separan, sino límites que preservan. En la profecía taurina, el límite no es negación, es definición. Saber hasta dónde dar, hasta dónde sostener y hasta dónde permitir es una forma elevada de amor hacia la vida. Tauro enseña que sin contornos claros, la energía se dispersa y se agota. Con límites firmes y flexibles, la fuerza se conserva y se multiplica. Esta enseñanza se vuelve heroica en tiempos de exceso, donde decir no con coherencia es un acto de soberanía espiritual. En la dimensión de las crisis, Tauro adquiere un papel crucial que rara vez se desarrolla en profundidad. No es quien reacciona primero, sino quien permanece cuando la urgencia se desvanece. La profecía lo describe como la energía que llega después del colapso, cuando todo parece haber cambiado, para reconstruir con sobriedad y sentido. Tauro no se deja seducir por soluciones inmediatas ni por promesas vacías, evalúa, asienta y vuelve a levantar. En este proceso, restaura la confianza básica en la vida, demostrando que siempre es posible recomenzar si se preserva la base. En el plano vibracional, Tauro también rige la memoria del placer como fuerza reguladora. No el placer escapista, sino aquel que devuelve al cuerpo su lugar como aliado del alma. La profecía enseña que cuando el cuerpo es escuchado, la conciencia se estabiliza. Tauro custodia esta alianza recordando que disfrutar de lo simple no es un retroceso espiritual, sino una forma de enraizar la luz. Comer con presencia, tocar con respeto, descansar con entrega y crear con dedicación se convierten en actos épicos cuando sostienen el equilibrio interno. Existe además una dimensión poco abordada relacionada con la paciencia estratégica. Tauro no espera por pasividad, espera porque sabe cuándo actuar. En los textos proféticos se alude a esta virtud como una inteligencia temporal, la capacidad de reconocer el momento exacto en el que la acción tendrá raíces. Esta paciencia no se improvisa, nace de la observación atenta de los ciclos, del entendimiento de que forzar el crecimiento debilita la estructura. Tauro enseña que saber esperar es tan activo como saber avanzar. En la narrativa del alma colectiva, Tauro cumple una función silenciosa pero esencial, la de renovar el voto de encarnación. Cada vez que la conciencia se siente tentada de huir hacia abstracciones, Tauro recuerda la promesa original de habitar la tierra con dignidad.
La profecía habla de un pacto renovado con la materia, donde el espíritu no la utiliza ni la desprecia, sino que la honra como campo de experiencia y aprendizaje. Esta reconciliación profunda devuelve sentido a la existencia concreta y transforma la vida cotidiana en un camino iniciático. Desde una perspectiva motivadora, Tauro restaura la confianza en el propio proceso vital. Enseña que no todos los avances son visibles, que no toda fuerza es ruidosa y que no toda victoria es inmediata. La profecía sostiene que cada acto de coherencia, aunque parezca pequeño, deja una marca en el tejido del destino. Nada que se haga con constancia y verdad se pierde. Tauro impulsa a seguir incluso cuando no hay aplausos, porque reconoce que la recompensa más profunda es la solidez interior. En el entramado cósmico, Tauro representa la voluntad de la vida de continuar a pesar de todo. No como resistencia tensa, sino como afirmación tranquila. Es la hierba que crece entre las piedras, la raíz que encuentra agua en lo profundo, la estructura que no se derrumba porque fue construida con paciencia. Esta imagen resume su épica, una fuerza que no conquista, pero tampoco se rinde, que no se acelera, pero nunca se detiene. Así, la visión profética de Tauro se expande como una enseñanza total sobre cómo vivir, crear y sostener. No promete la ausencia de dificultades, sino la capacidad de atravesarlas sin perder el centro. No invita a huir del peso del mundo, sino a aprender a cargarlo con dignidad y sentido. En la quietud aparente de Tauro habita una de las fuerzas más poderosas del zodiaco, la certeza de que lo que se construye con amor, constancia y respeto por el tiempo se vuelve irrompible. Y en esa certeza, silenciosa pero firme, la vida encuentra siempre una forma de prosperar. En la profundidad más arcaica del imaginario astrológico, Tauro se revela también como el custodio del ritmo cardíaco de la existencia. No el latido exaltado de la urgencia ni el pulso errático del miedo, sino una cadencia estable que permite que la vida se sostenga sin desgarrarse. La visión profética asocia a Tauro con la capacidad de regular la energía vital para que no se disperse ni se consuma antes de tiempo. Esta cualidad transforma la resistencia en una manera de amar la vida, porque enseña que cuidar la propia energía es un acto de respeto hacia el destino que se está gestando. En dimensiones menos exploradas, Tauro simboliza la intimidad con la causa y el efecto. Comprende, de forma instintiva, que cada acto deja una huella y que toda construcción verdadera exige responsabilidad sostenida. La profecía taurina no separa lo espiritual de lo práctico, los entrelaza. Cada decisión cotidiana se vuelve un acto mágico cuando se comprende su impacto a largo plazo. Esta conciencia profunda genera una épica silenciosa, vivir sabiendo que incluso lo aparentemente insignificante contribuye a la arquitectura del futuro. Tauro también encarna una relación particular con la verdad emocional. No es la verdad expresada con dramatismo ni con explosión catártica, sino la verdad sentida en el cuerpo, reconocida sin negación y sostenida sin huida. La visión profética sugiere que Tauro enseña a permanecer con lo que se siente hasta que se estabiliza, madura y se vuelve comprensible. Así, la emoción deja de ser tormenta y se convierte en información valiosa. Este proceso transforma la sensibilidad en una herramienta de orientación interna y no en una carga. En el plano épico del alma, Tauro representa la figura del guardián nocturno, aquel que cuida mientras otros descansan, no por sacrificio forzado, sino por profunda lealtad a lo que ama. Esta imagen atraviesa los mitos como una fuerza discreta pero decisiva. La profecía describe que los grandes ciclos de estabilidad no fueron sostenidos por héroes visibles, sino por presencias constantes que eligieron no abandonar su puesto cuando nadie miraba. Tauro encarna esa fidelidad que no necesita testigos. Existe además una enseñanza taurina relacionada con la transmutación del miedo a la carencia. En su forma más elevada, Tauro no acumula por temor, sino que confía en la capacidad de regeneración de la vida. La profecía anuncia que, cuando esta energía se expresa con conciencia, la relación con los recursos se vuelve cooperativa y no compulsiva. Tauro muestra que la abundancia real no surge de poseer más, sino de saber sostener, administrar y compartir sin desequilibrarse. Otra capa poco desarrollada es la conexión de Tauro con la permanencia del sentido. En tiempos de cambio constante, donde las narrativas se sustituyen unas a otras, Tauro representa la continuidad del significado. No se deja arrastrar por modas ideológicas ni por entusiasmos efímeros. La visión profética lo sitúa como el punto donde las ideas deben demostrar su capacidad de mejorar la vida concreta. Si no lo hacen, se disuelven. Tauro no rechaza lo nuevo, pero lo somete a la prueba del tiempo y de la utilidad real. En el ámbito de la transformación personal,
Tauro revela el poder de la repetición consciente como herramienta de sanación. La profecía sostiene que ciertas heridas no se curan con revelaciones súbitas, sino con actos coherentes repetidos hasta que el sistema interno aprende seguridad. Tauro gobierna este proceso con paciencia sólida, recordando que el cuerpo y el inconsciente necesitan constancia para confiar de nuevo. Esta forma de sanación es lenta, pero profunda y duradera. Astrológicamente, Tauro también es mediador entre voluntad y aceptación. No lucha contra lo que no puede cambiar de inmediato, ni se resigna a permanecer inmóvil. Encuentra un punto intermedio donde la voluntad trabaja sobre lo posible mientras acepta lo que aún no está listo para transformarse. La visión profética muestra que esta alianza entre esfuerzo y aceptación genera una fuerza serena, casi invencible, que evita el desgaste y mantiene la motivación viva a largo plazo. En la narrativa colectiva, Tauro aparece como el signo que reconstruye la confianza tras la desilusión. Cuando las promesas han sido rotas y las estructuras han fallado, su energía devuelve credibilidad al proceso humano. No promete perfección, sino consistencia. Esta cualidad permite que la esperanza deje de ser abstracta y se convierta en práctica diaria. La profecía taurina afirma que la fe más poderosa no es la que espera milagros, sino la que se renueva cada día a través del compromiso. En un sentido profundamente motivador, Tauro dignifica la lentitud bien dirigida. Enseña que avanzar con conciencia evita retrocesos dolorosos. Que fortalecer la base ahorra futuras rupturas. Que honrar el propio ritmo es una forma de inteligencia evolutiva. La épica taurina no exalta la prisa ni el sacrificio extremo, sino la elección constante de no abandonar lo que ha demostrado valor. En lo más hondo de su simbolismo, Tauro representa la promesa de continuidad del ser. La certeza de que, aun cuando todo cambia, algo esencial puede permanecer intacto. Esta promesa no es nostalgia ni rigidez, sino raíz viva. Desde ella, todo puede transformarse sin perder sentido. La visión profética culmina aquí. Tauro no asegura una vida sin desafíos, sino una vida con suelo firme. Una vida donde el paso del tiempo no desgasta lo esencial, sino que lo refina. Así, Tauro se alza como una fuerza que no seduce con grandes declaraciones, sino que convence con hechos sostenidos. Su épica se escribe en la constancia, su astrología se manifiesta en la coherencia y su profecía se cumple cada vez que la vida es cuidada con paciencia, respeto y amor por lo que merece durar. En esa fidelidad profunda a lo real, Tauro revela una de las formas más poderosas de trascendencia, permanecer siendo verdadero a lo largo del tiempo.